mi sugerencia ahí en claro. ¿Había sugerencias? Había sugerencia, estaba en mayúscula. Ahora también. Decía, se sugiere antes de la clase revisar tales conceptos. ¿Por qué? Porque hoy vamos a usar todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Vieron la sugerencia de la mujer del marido? Porque es medio hacelo, porque está todo mal. Bueno, esto es parecido. Ahí les planteaba que, bueno, revisaran los conceptos de curva de indiferencia, tasa marginal de sustitución, recta reciprocaria y demás hierbas. Porque hoy vamos a usar todo esto para explicar un tema que está dentro de lo que es teoría del consumidor. Bien, hoy vamos a ver qué sucede con el consumo cuando se producen variaciones de precios. Sí, algo que es habitual. Nosotros estamos acostumbrados a que varíen el precio de los bienes. Estas variaciones de precios generan dos efectos distintos en el consumo de los bienes. Y nos vamos a referir a dos efectos. El primero lo vamos a llamar efecto sustitución. ¿Sí? Y ese efecto de sustitución va a estar relacionado propiamente con la variación, con el aumento o la disminución de los precios. ¿Sí? Aumento o disminución del consumo generado por la variación de precios. Entonces, esto es lo primero que le sucede a un consumidor. Automáticamente, cuando ustedes ven que el precio de un bien aumentó, ¿qué es lo que tienden a hacer? Consumir un poco menos. Claro, consumir menos, dependiendo del bien que sea. El efecto de sustitución es lo primero que nota, o lo primero que incide en el consumidor. Es el primer efecto que se va a generar en el consumidor. Ante el aumento o la disminución del precio, va a haber un aumento o disminución de la cantidad consumida, generado precisamente por la variación de precios, que es lo primero que llega a ver. Ahora, hay un efecto que se va a dar en una segunda instancia, o sea que estamos hablando de momentos distintos de tiempo, que lo vamos a llamar efecto ingreso por renta. Una forma distinta, el efecto ingreso por renta, que es el aumento o disminución en el consumo generado por la variación del poder adquisitivo. Pero esto lo notamos a la larga. Pensemos en lo siguiente. Arranca el mes. Supongan que ustedes cobran a fin de mes. Cada mes a fin de mes. Arranca un nuevo mes, están con el sueldo completo, empiezan a notar que los precios aumentan. Entonces algunas cosas se empiezan a comprar un poco menos. ¿Qué frase se suele decir cuando está llegando fin de mes y ya ven que no hay mucha... No llego a fin de mes. La famosa frase no llego a fin de mes. Y aunque no llego a fin de mes, empiezan a gastar menos todavía. O sea, a consumir menos. Ese no llego a fin de mes y empiezo a gastar menos es esto que está acá. ¿Sí? Lo primero que vieron ustedes es el aumento de precios o la disminución. ¿Sí? Lo más común es ver el aumento de precios. Entonces notan, se genera este efecto. Empiezan a consumir menos porque aumentó el precio. Entonces aumenta o disminuye la cantidad consumida por el aumento o la disminución del precio. Y en una segunda instancia ya se dan cuenta que el dinero no les alcanza, que el ingreso no les alcanza. Entonces ahí aparece el famoso efecto ingreso o renta, que es otro efecto que causa
la variación del consumo, pero que está asociado con la variación del poder adquisitivo. Si los precios aumentan, consumo menos. Y más adentrado en el mes, consumo un poco menos porque me doy cuenta que no tengo el mismo poder adquisitivo que antes. ¿Sí? ¿Se nota esto? Sí, es mucho menor el poder adquisitivo. Exacto. Cuando aumenta el precio de un bien, ponemos aumento del precio de X, por ejemplo, ¿qué sucede con el ingreso real de esa persona? Disminuye. Disminuye. Entonces, se producen dos cosas en forma conjunta, pero en distintos momentos, ¿no? Primero noto que aumenta el precio del bien. Y después me estoy dando cuenta que mi ingreso real disminuye. En función del tipo de bien que sea, bueno, van a generarse distintas variaciones en las cantidades consumidas. O por otro lado, puede pasar que los precios disminuyan. ¿Sí? Esto sería ciencia ficción. Y esto va a generar algo en el ingreso real, que ¿qué va a hacer? Un aumento en mi ingreso real. ¿Sí? Normalmente para las paritarias, para que esto no suceda, se supone que nuestro ingreso debería aumentar en la misma proporción que aumentaron los precios. Entonces, esto es nulo, no existe. Pero como sabemos, el ingreso aumenta, pero no en la misma proporción. Entonces siempre suele suceder que nuestro ingreso real disminuye. Entonces siempre se van a dar estos dos efectos. En principio, voy a notar el cambio en el precio del bien, entonces voy a consumir más o menos en función a esa variación de precio. Y por el otro lado, voy a tener un efecto ingreso o renta que va a estar asociado con esta variación en el poder adquisitivo. Pero esto lo voy a notar un poco más adelante. El famoso no llegó a fin de mes, no se dice al principio, ni bien se cobra, a menos que tengas tanto horno con las tarjetas de crédito, cobraron, pagaron todo, no llegó a fin de mes, no llegó ni al día siguiente, al segundo día del mes. Entonces, bueno, lo que vamos a ver precisamente hoy es esto. Y no es un tema muy feliz, ¿sí? No es muy fácil de ver. Por eso era necesario que hoy vengan con todo eso releído. Voy a tratar de ir en cámara lenta, ¿sí? Como para que se logre comprender todo. Para distinguir estos dos efectos vamos a hablar de dos modelos, por así decirlo. Uno va a ser, hasta los nombres son complicados, el de Slacky o Hicks. ¿Sí? Estos dos economistas lo que estudiaron es cómo diferenciar este efecto sustitución y este efecto ingreso que se produce ante la variación de los precios de los bienes. Entonces, tengan en cuenta esto. El efecto sustitución está asociado al cambio que se producen las cantidades cuando varían los precios. Y esto se produce cuando varía el poder adquisitivo de la persona. Las dos cosas se producen en conjunto cuando se produce la variación de un precio. ¿Sí? Más allá de que varíe o no el ingreso de la persona, no estamos hablando de variación del ingreso en términos nominales. No aumenta o disminuye nuestro ingreso, sino que lo que aumenta o disminuye es nuestro poder adquisitivo, nuestro ingreso real. Y ahí es en donde va a estar el meollo de todo este asunto. Entonces vamos a arrancar. Para el más sencillo de todos, que va a ser el bien normal. Entonces lo que vamos a ver cómo se comportan estos efectos para un bien normal. Y vamos a suponer que aumentan los precios o aumenta el precio del bien X. Aumenta el precio del bien X. Y lo que vamos a trabajar en principio va a ser con el modelo de X. ¿Estamos? Bueno. Ahí arrancamos. Resígnense por la duda.
Le metía un miedo al pibe, terrible. No nos asusta. ¿Eh? No nos asusta. Sugerencia, por lo menos con el Ya la sugerencia al Clown no le digo mucho atención. sugerencia, con el primer gráfico, hagamos así. Yo les voy a dar un tiempo a ustedes para que lo copien, en la casa van a hacer print de pantalla o le sacan fotos, si es lo que más les gusta. Y la idea es que mientras yo lo voy armando, no pestaneen, ¿sí? Así no se pierde nada. Es una parte importante de una película que es bastante densa, así que traten de no perderse. Bueno, en principio vamos a partir de una situación inicial. Esa situación inicial va a estar dada por un óptimo. ¿Sí? Vamos a tener un óptimo que me va a indicar qué voy a consumir de un bien y del otro. Para eso, ¿qué necesitábamos? ¿Qué tiene que ver acá en este gráfico? Los bienes. Bueno, tenemos los dos bienes, una recta presupuestaria. ¿Sí? Fíjense que como vamos a graficar una situación donde los precios aumentan, yo voy a necesitar después otra recta presupuestaria. O sea que si yo arranco con una recta presupuestaria, por ejemplo así, y quiero graficar que los precios aumentan, la recta tiene que rotar hacia adentro. Entonces, ¿sí? No me va a convenir hacerla. Me conviene exagerarla un poco y hablar, por ejemplo, de una recta presupuestaria de este estilo. Así después cuando los precios aumentan, tengo espacio como para dibujar. Y en lo posible, de la mitad de la hoja, una mitad de la hoja, que les quede un gráfico Ah, sí, no me interesante. Claro, porque si no después te pones ciega de tratar de ver. No lo quiero matar. Bien, entonces tenemos las intersecciones en los ejes. ¿Cómo era la intersección que teníamos acá? Z sobre el precio de Z. Claro, sería el ingreso sobre el precio de Z. Y acá el ingreso sobre el precio de Z. Y en algún punto iba a pasar la curva de diferencia, que es cómo se tiene que hacer respecto a este punto, a esta recta, para generar un óptimo. Tangente, tal cual. Va a ser tangente. Entonces acá tenemos nuestro primer óptimo. Por ahora nos interesa solo ver qué es lo que pasa con el bien X. ¿Sí? Lo que vamos a analizar siempre es el bien que está en el eje horizontal. El que está en el eje vertical no le vamos a dar mucha bola. Entonces, vamos a decir que esta es la cantidad que voy a consumir del bien X cuando tengo estos precios de X de Y y este ingreso. ¿Sí? Recuerden que para formar esta recta me tiene que dar como dato el ingreso, el precio de cada uno de los bienes, y ahí recién puedo trazar. Bien, esta es la primera situación, la situación inicial. ¿Qué pasa con el precio del bien X? Aumenta. Entonces, ¿qué pasa con esta recta presupuestaria? Rota hacia adentro. Hacia adentro. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear eso, que la recta rote hacia adentro. Profe, ¿puede repetir por qué rota hacia adentro? Bueno, esto era lo que yo les planteaba de releer. La recta, ¿sí? Recuerden que se pueden producir variaciones en el ingreso y los precios. Si se producen variaciones en el ingreso, la recta se traslada en forma paralela, hacia arriba o hacia abajo. Y al producirse aumentos o disminuciones de los precios, la recta va a rotar en sentido del bien, el precio del bien que está variando. En este caso varía respecto al precio del bien X. Al aumentar el precio, fíjate que acá esta intersección te dice que vos consumís. Si consumís únicamente bienes X, ¿qué cantidad de bienes X consumís? Dado este precio y este ingreso. Y bueno, si tenés un ingreso de 10.000 pesos y el precio del bien X es 1.000 pesos, haces una división. 10.000 dividido 1.000 y vas a consumir 10 unidades de X únicamente. Si el precio de X aumenta, entonces ese cociente, si esto aumenta, este cociente disminuye. Te podés comprar menos de ese bien. ¿Está? Claro, y en el caso de que el precio disminuya, rota para afuera, porque consumís más. Exactamente. Exactamente. Pero permanece fijo en
en el eje del bien cuyo precio no cambió. En este caso Z lo dejamos constante. Bueno, acá tenemos nuestra segunda recta presupuestaria. ¿Qué va a pasar por ahí en algún momento? La Otra curva de indiferencia que se va a hacer tangente. Vamos a llamarla 2. Y va a generar el consumo de esta cantidad, X2. Esto nos está diciendo que cuando aumenta el precio del bien X, el consumidor ¿cómo reacciona? Compra menos del bien X. Entonces, toda esta variación que se produce acá, ¿sí? Toda esta variación lo llamamos efecto total. Este va a ser el efecto total generado por el aumento de precios. En el primer precio, el consumidor demandaba esta cantidad de X. Aumentó el precio, pasó a consumir X. Pero acá en el medio notó dos cosas. Por un lado, aumentó el precio, y por el otro lado, ante un aumento de precios, ¿qué va a pasar con su poder adquisitivo? Disminuye su ingreso real, disminuye su poder adquisitivo. Bien. Entonces, esta va a ser siempre nuestra situación inicial. Siempre vamos a partir de un gráfico parecido a esto. Una recta presupuestaria con una curva de indiferencia, que nos dice qué cantidad voy a consumir del bien que tengo normalmente en el eje horizontal. Se va a producir un cambio en el precio del bien, o sea que voy a tener una nueva recta presupuestaria, otra curva y otra curva. La variación entre un punto y el otro lo llamamos efecto total. Lo que nosotros tenemos que tratar de abrir en efecto sustitución y efecto renta, precisamente es todo este efecto total. Este efecto total se compone de dos efectos. El efecto sustitución y el efecto renta. Bien. Hasta acá la parte sencilla. Ahora vamos a arrancar con la parte divertida de esto. Me divierte a mí, ¿no? Vamos a ver qué es lo que plantea Higgs. ¿Qué es lo que plantea Higgs? Para poder dividir este efecto total en dos. En efecto sustitución y en efecto renta. ¿Esto lo tienen, lo explicaron hasta ahí? Sí. Bueno. Por un segundo, traten de para la sustitución acá. Higgs lo que hace para poder aislar el efecto sustitución y el efecto renta de este efecto total, separarlos, plantea lo siguiente. Dice que el consumidor mantiene constante su poder adquisitivo si se mantiene en la misma curva de indiferencia. Entonces lo que planteaba era esto, que el consumidor, si se mantiene dentro de la misma curva de indiferencia, entonces no va a notar que tiene un mayor poder adquisitivo. ¿Sí? ¿Cuál era la primera curva de indiferencia? Esta que tenemos acá. O sea que si el consumidor se mantiene dentro de esta curva de indiferencia, no se va a dar cuenta que su poder adquisitivo cambia. Entonces lo que planteaba Higgs era que el consumidor sustituye esta canasta de bienes por otra, que está dentro de la misma curva de indiferencia. ¿Por qué? Porque al principio nos damos cuenta que cambian los precios, pero no nos damos cuenta de qué. De que cambió nuestro poder adquisitivo. Recién nos vamos a dar cuenta en una segunda instancia.
Entonces, en principio, lo que plantea Higgs es que el consumidor va a sustituir, por eso se llama efecto de sustitución, va a sustituir esta canasta de bienes por otra, dentro de la misma curva de indiferencia. Pero lo que sí notó es que cambió algo. Cambió el precio del bien X. ¿Sí? Entonces, lo que va a plantear Higgs, es que el consumidor va a mantener su poder adquisitivo, entre comillas, pero sí cambia el precio de los bienes. ¿Sí? Vamos de vuelta. Para aislar el efecto sustitución del efecto renta dentro del efecto total, Higgs lo que va a plantear es que el consumidor va a mantener su poder adquisitivo siempre que se mantenga dentro de la misma curva de indiferencia. El precio de X disminuyó, aumentó. Entonces, ¿qué pasa con su poder adquisitivo? Baja. Para anular esa disminución en el poder adquisitivo, ¿qué le tendría que hacer yo al ingreso de ese consumidor? Subirlo. Sustituirlo. Hay que aumentar los precios. Subirlo en la misma proporción en que aumentaron los precios, exactamente. Entonces, si yo a ese consumidor le restituyo parte de su ingreso, lo que va a hacer es no notar que cambió su poder adquisitivo. La idea es que se mantenga dentro de la misma curva de indiferencia. O sea, que sustituya esta canasta por otra dentro de la misma curva de indiferencia, pero con los nuevos precios. Porque este punto tiene el precio viejo de X. ¿Qué pasa con la recta presupuestaria? Rota hacia adentro y esta tiene los precios nuevos. Entonces vamos a hacer lo que dijo recién la compañera. Vamos a aumentar el ingreso de ese consumidor para anular esa disminución en el poder adquisitivo. ¿Está? Hasta un determinado punto tenemos que aumentar. Hasta que se haga tangente con esta primera curva de indiferencia. Vamos a hacerlo y después vamos a explicar el porqué de eso, a ver el porqué. Esta es la pendiente de esta recta presupuestaria, de la segunda recta presupuestaria que contiene el aumento del precio de X. Y yo la voy trasladando en forma paralela, hacia arriba, hasta un punto en donde se hace tangente con esta de acá, ¿sí? Tienen que ser paralelas, ahí voy a trazar una recta. Yo acá encontré un punto que se hace tangente con esta curva de indiferencia. Entonces, ¿esto es o no es un óptimo? Sí. Con esta recta que yo dibujé, de líneas punteadas. Es un óptimo. Vamos a practicarlo ahí abajo. ¿Qué pasó? Profe, ¿cómo se obtiene esa recta? Ahí vamos de vuelta. Este es el primer óptimo del consumidor. ¿Sí? Este es el segundo. Slágy lo que planteaba es que este consumidor no va a sentir que cambia su poder adquisitivo mientras se mantenga dentro de la misma curva de indiferencia. Entonces tiene que sustituir esta canasta por otra que se encuentre dentro de la misma curva de indiferencia. Pero sí notó el aumento de precio. Entonces va a aparecer una recta presupuestaria ficticia, ¿sí? Así la llamamos, una recta presupuestaria ficticia que le permita hacer esa sustitución. ¿Cómo formamos esta recta presupuestaria ficticia? ¿De dónde sale? Tomamos la pendiente de la segunda recta presupuestaria, esta es la nueva, y la empezamos a trasladar en forma paralela hacia arriba. ¿Sí? Con la regla, tienen que trasladar en forma paralela hacia arriba, hasta un determinado punto que se hace tangente con la primera curva de indiferencia. ¿Qué cambia entre esta recta presupuestaria punteada y esta? ¿Qué cambia entre estas? La pendiente. La pendiente. Si cambia la pendiente, ¿qué es lo que está cambiando? La cantidad de... ¿La demanda? No. Está cambiando el precio. Está cambiando el precio. ¿Recuerdan que el precio le daba la pendiente? ¿Sí? Si cambia la pendiente, si cambia el precio, cambia la pendiente. ¿Y qué pasa con el poder adquisitivo del consumidor entre estas dos rectas presupuestarias? ¿Es el mismo? Es el mismo. ¿Sí? ¿El cuál? Entre esta recta presupuestaria y esta recta presupuestaria, el poder adquisitivo del consumidor es el mismo, no cambió, porque se está cumpliendo lo que está planteando Higgs. Si el consumidor logra comprar o logra adquirir una canasta de bienes que se encuentre dentro de la primera curva de indiferencia, dentro de la misma curva de indiferencia en la que está, entonces, otra vez,
no cambia su poder adquisitivo. Logra comprar esta canasta de bienes, que está en la primera curva de indiferencia, con esta recta presupuestaria. Entonces, entre esta recta presupuestaria y esta, ¿cambia el poder adquisitivo? No, es exactamente el mismo. ¿Qué es lo único que está cambiando? El precio, porque cambia la pendiente. Entonces, el consumidor pasa de este punto, que vamos a llamar a este punto, que vamos a llamar B, pura y exclusivamente por el cambio en quién. En el precio. ¿Sí? Fíjense que esta variación está dada por este puntito que está ahí. En realidad sería el tercer óptimo, ¿no, profe? Pero Sería como un tercer óptimo. Gracias. Ahí vamos a usar esos 4 minutos que quedan. Entonces, fíjense. El consumidor empieza en este punto A. Es mi situación inicial. Cambia el precio de los bienes. ¿Y notamos que cambió nuestro poder adquisitivo? No, porque se movió dentro de la misma curva de indiferencia. Entonces, el consumidor arrancó consumiendo esta cantidad de bienes. ¿Qué pasa? Luego, disminuye el consumo en esta proporción. ¿Sí? Cambia esta canasta por esto. Disminuye solo esto de bien X, el consumo de bien X. Este efecto, ¿cómo se debería llamar? ¿Cómo se llama? Si yo disminuyo el consumo solo por el cambio en el precio del bien. ¿Efecto? Sustitución. Exacto. Ahora yo estoy parado en este punto. ¿Cómo reaccioné? Aumentó el precio de X, consumo menos. Y cuando va llegando fin de mes me estoy dando cuenta que mi ingreso no me alcanza. Entonces, los precios siguen siendo los mismos, pero ahora empiezo a sentir que mi poder adquisitivo va disminuyendo porque el precio aumentó. Entonces termino cambiando esta canasta de bienes por esta que vamos a llamar C. ¿Qué pasa entre B y C? Son dos óptimos, y estos dos óptimos se encuentran en rectas que son diferentes y ¿cómo paralelas. son? Paralelas. Entonces, ¿qué es lo único que cambia entre las dos rectas? El poder adquisitivo, el ingreso del consumidor. Por el aumento de precios, mi poder adquisitivo disminuyó. Entonces, en una segunda instancia paso de consumir B a consumir C. ¿Por qué cosa? ¿Por qué causa? Por el aumento de precios, pero por la disminución de mi poder adquisitivo. Entonces además sería el efecto renta. Exactamente. Todo lo que queda es el efecto renta. ¿Está? Voy a cerrar Zoom y abrirlo de vuelta. Entonces siempre que sea bien normal. No sé. Siempre que sea un bien normal va a pasar esto. En realidad, siempre va a pasar que tengan el mismo sentido. Puede ser que sea más grande de sustitución y más chiquito de renta, pero todos van a ser o positivos o negativos. Ahora eso lo vamos. Profe, ¿puede volver a repetir el efecto renta, cómo se mueve de B hacia C? Vamos a rebobinar hasta bien, vamos a explicarlo de vuelta. Estamos en Higgs. Con lo cual, para mantener el poder adquisitivo, ¿en dónde me tengo que mantener? Dentro de la misma curva de indiferencia. Dentro de la misma curva de indiferencia. O sea que tengo que mantener el nivel de utilidad constante. Esto es precisamente eso. Cada curva me genera un nivel de utilidad. Y cuanto más lejos esté la curva de indiferencia, ¿qué pasa con ese nivel de utilidad? Es mayor. Es mayor, aumenta. ¿Sí? ¿Y qué necesito para estar en las curvas de indiferencia cada vez más alejadas? Mayores ingresos. Mayores ingresos. Bueno, por eso es que lo que planteaba era que la curva de indiferencia lo que define es el poder adquisitivo de la persona. Cuanto más alejada esté del centro de coordenadas, mayor va a ser el nivel de utilidad, pero mayor ingreso va a tener que tener para poder llegar a esas curvas de indiferencia. Entonces, Higgs planteaba precisamente eso. Si yo me mantengo dentro de la misma curva de indiferencia, entonces mi poder adquisitivo se mantiene constante.
Aumenta el precio del bien X y se producen dos cosas. Precisamente, aumenta el precio, pero disminuye mi poder adquisitivo. Entonces, ¿qué hace el consumidor? Sustituye, en principio, una canasta por otra, dentro de la misma curva de indiferencia, porque lo único que nota es que cambia su poder adquisitivo. Para poder definir esa canasta, que es esta canasta B, vamos a tener que graficar algo que vamos a llamar recta presupuestaria ficticia. ¿Cómo vamos a graficar esta recta presupuestaria ficticia? Esto sirve para HIT y para lo que vamos a ver después, que es el HIT, que es más o menos parecido. ¿Cómo tenemos que graficar esta recta presupuestaria ficticia? Agarro la segunda recta presupuestaria. En este caso, la segunda recta presupuestaria es esta. Yo parto de esta situación, así que esta es mi primera recta, y esta es mi segunda recta presupuestaria. ¿Por qué parto de esta segunda recta presupuestaria? Porque tiene los precios nuevos. El precio de Z que no cambió y el precio de X que es nuevo. Recordemos qué pasaba con el poder adquisitivo del consumidor ante esta situación. Disminuye. Disminuye. Entonces, si disminuye, si yo quiero anular esa disminución, ¿qué tengo que hacer con el ingreso de esa persona? Aumentárselo, restituírselo. Es como que si nos dieran, para hacer un experimento, nos dieran la plata que necesitamos para poder mantener nuestro poder adquisitivo. Entonces, ¿qué hacemos? Agarrando la segunda recta presupuestaria, le vamos a ir aumentando el ingreso al consumidor, hasta que logro encontrarme con la primera curva de indiferencia. Tiene que ser un punto en donde se haga tangente. Consejo. Si ustedes grafican las curvas de indiferencia así, muy curvas, jamás van a lograr eso. Tienen que, sí o sí, graficar curvas de indiferencia lo más planas posible, ¿sí? Si no, no van a... Sí, ya me pasó. Ya te- Sí, a mí también. Me quedó como muy pegada y no se nota, y era que era muy cerrada. De a poco van a ir encontrando eso. Si no, bueno, donde caiga, caiga. Claro, lo que pasa es que queda muy pegado de cola. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, entre esta recta roja punteada y esta recta inicial, lo que cambia es la pendiente. Y habíamos dicho que la pendiente se la da El precio. la variación de los precios. Exacto. Porque si cambia el ingreso, ¿qué pasa con la recta presupuestaria? Rota en forma paralela, no cambia la pendiente. Entonces, en este caso, cambia la pendiente de la recta, con lo cual cambian los precios. Pero yo puedo comprar una canasta que está dentro de la misma curva de indiferencia con esta nueva recta presupuestaria. Entonces cambian los precios, pero ¿qué es lo que no está cambiando? El poder adquisitivo. ¿Está? Entre A y B no cambia el poder adquisitivo. ¿Qué es lo que está cambiando? El precio de X. Entonces, el consumidor pasa de A a B solo por el cambio en el precio del bien. Por eso llamamos a ese efecto de pasar de X1 a esta cantidad que tenemos acá en el medio, le podemos llamar X3, si quieren, pasa de X1 a X3 por un efecto que se llama sustitución. Solo nota el cambio de precio. Va avanzando el mes, transcurre un tiempo, yo hablo del mes porque cobramos mensualmente, y ya me estoy dando cuenta que la guita de bolsillo no me alcanza, porque paso la tarjeta de crédito y el límite no da más. Entonces, ¿qué es lo que noto ahí? El poder adquisitivo. El poder adquisitivo bajó. Exacto. Pero los precios ya cambiaron. O sea que no estoy viendo que están cambiando los precios. Los precios siguen exactamente igual que antes. Lo que yo estoy notando es que el bolsillo no me está dando. Entonces, ¿qué empieza a pasar con el poder adquisitivo que siente esa persona? Empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir, hasta que llega a la canasta óptima con ese ingreso que él se da cuenta que tiene, con ese nuevo poder adquisitivo. Fíjense que entre esta recta y esta los precios no cambiaron, porque esto se da en una segunda instancia, cuando ya notamos que los precios cambiaron. Ahora no estoy dándome cuenta que los precios cambiaron, porque ya está, ya sucedió ese aumento. Lo que estoy dándome cuenta es que el poder adquisitivo disminuyó. Y ahora voy a consumir C. Entonces yo paso de X3 a X2 pura y exclusivamente por la variación en mi poder adquisitivo. Entonces ese efecto se llama efecto renta. ¿Se entendió ahí? Lo que sí nos da cuenta del efecto de sustitución es que ya se nota la disminución en la cantidad de ese. Exacto.
Hay una cuestión. Siempre el efecto sustitución, sea el bien que sea, es contrario a la variación de precios. ¿Sí? Sí. Parece que esa voz se desarrolló ahí, como para el mate. Tenemos un rating. Esto de acá. Siempre el efecto de sustitución va a tener un sentido contrario a la variación de precios. Fíjense qué es lo que pasa acá. Aumenta el precio del bien X. ¿Y qué pasa con el efecto de sustitución? Es negativo. ¿Sí? Entonces, si aumenta el precio, el efecto de sustitución va a disminuir. Yo voy a reaccionar comprando menos. Sea del bien que sea. Incluso con los bienes Giffen. Creo que los bienes Giffen tienen pendiente de demanda pendiente positiva. Que si aumenta el precio, aumenta el consumo. Bueno, incluso con los bienes Giffen pasa esto. El efecto de sustitución... Profe, Sí. ¿podría dar un ejemplo palpable con el mundo, digamos, por ejemplo, no sé, con el bien Coca-Cola, aumenta. Cuando explique bien por qué el sentido de los dos, porque hasta ahora voy solo con el efecto de sustitución. Ahora vamos a dar un ejemplo. Porque esto es como muy abstracto, muy técnico. Pero el Esto, ingreso es algo que suponemos que está aumentando para generar una nueva renta presupuestaria imaginaria. claro, lo que vos hacés Es algo que suponemos, Exacto. pero no es la realidad. Porque después viene el efecto renta, que la realidad es que vos no vas a llegar a fin de mes. Bueno, eso es lo que normalmente pasa. ¿Qué es lo que estamos haciendo de alguna forma? ¿Recuerdan que yo les dije que vamos a ver algo parecido a un ajuste de inflación? ¿Recuerdan que me mencionaron la RECPAN y se reían un poco con eso? Bueno, lo que estamos haciendo es ajustando, entre comillas, por inflación el ingreso de la persona. Si lo ajustamos por inflación, lo estamos manteniendo constante. Es constante. Lo estamos ajustando a la variación de estos precios. Lo aumentamos en la misma proporción. Creo que lo habías mencionado vos. Entonces, ¿qué estamos suponiendo? Que el ingreso no cambia, entonces lo único que cambiaron son los precios de los bienes. Entonces, este consumidor consume menos, porque aumentó el precio. Todavía no se dio cuenta del cambio en el poder adquisitivo. Y después, bueno, ya queda esa segunda instancia en donde me doy cuenta que cambió mi ingreso. Por eso es que ajustamos de alguna forma el ingreso del consumidor. Siempre lo que vamos a hacer es eso, ajustarlo en el sentido contrario a lo que sucede con el poder adquisitivo. Para anularlo, necesitamos anular esta cosa. Es como que estamos, ¿vieron cuando se está investigando, no sé, por ejemplo, el tema de la vacuna del COVID? Hay un montón de factores que están dando vueltas. ¿Cómo me doy cuenta que lo que estoy, no sé, la vacuna que estoy aplicando acá genera un efecto sobre el COVID? Y bueno, tendría que aislar todas las otras condiciones y solamente observar una cosa. Y acá tenemos dos cosas metidas en lo mismo. Bueno, ¿cómo podemos hacer para analizar únicamente esto? Y bueno, necesariamente tenemos que aislar la otra situación. ¿Cómo aíslo la variación en el poder adquisitivo? Y le sumo, le inyecto ingreso a esa persona. Entonces, al inyectarle ingreso, le mantengo su poder adquisitivo constante. No cambió. Entonces, ¿qué queda a la vista? La variación en el precio, únicamente. Una vez que ya pasó la variación en el precio, ¿qué queda a la vista? La variación en el ingreso. ¿Sí? Bueno, esto es algo parecido a eso. El efecto sustitución, va de vuelta, siempre va a ser contrario a la variación de precios. Si aumenta el precio, el efecto sustitución va a ser negativo. Ahora, este efecto renta va a depender mucho del tipo de bien que se trate. Era lo que vos me preguntabas. Me había preguntado, cuando se había cortado el Zoom, si siempre iban a tener los mismos tamaños, o sea, el efecto de sustitución iba a ser más chico. No, eso depende de cada situación. Lo que sí va a depender de cada bien es el sentido que tengan estos efectos. Cuando es un bien normal, y mi poder adquisitivo, en este caso, ¿qué pasa ahora? Disminuye. Si es un bien normal y disminuye mi poder adquisitivo, ¿qué pasa con el consumo de ese bien? Consumo menos. ¿Sí? Tiene ese comportamiento. Si hubiera aumentado mi poder adquisitivo, consumo más. Entonces, en este caso,
Aumenta el precio. Necesariamente el efecto de sustitución tiene que ser negativo. Y ante este aumento, disminuye mi poder adquisitivo. Y como es un bien normal, necesariamente disminuye mi consumo. Tanto efecto de sustitución como efecto renta son negativos cuando aumentan los precios en un bien normal. ¿Sí? Caso inverso, si disminuyeran los precios, sería todo positivo. Piensen en lo siguiente. Disminuye el precio. Si el efecto de sustitución siempre es contrario, aumenta. Aumenta. Si disminuye el precio, entonces ¿qué pasa con mi poder adquisitivo? Aumenta. Si es un bien normal, ¿qué pasa con el consumo? Aumenta. Entonces tanto efecto de sustitución como renta para un bien normal, cuando los precios disminuyen, son todos positivos. ¿Está? Empiezan después a aparecer los otros bienes. Pero bueno, en principio quedémonos con el bien normal. Esto puede suceder, como planteaba recién, como ejemplo, con la Coca-Cola. No es mi caso, pero hay gente que es un poco adicta a la Coca-Cola y no toma otra cosa que no sea Coca-Cola. He conocido una persona que pasa eso con la Coca-Cola. Entonces, supongan que aumenta el precio. Están acostumbrados a comprar, no sé, para consumir en el mes, 5 packs. Entonces tienen que tener la glucosa la mierda. Aumenta el precio, entonces reaccionan comprando menos. Supongan que van 2 veces al supermercado. Una a principio de mes, apenas cobran, y otra a fin de mes o a mediados de mes cuando ya se están quedando sin provisiones. Entonces, en la primera vez, notaron que aumentó el precio. Y no me voy a llevar tanto porque no me va a alcanzar. Supongan que siempre están acostumbrados a gastar una determinada cantidad cada vez que van al súper. Vieron que muchas veces pasa, no sé, que están acostumbrados a gastar 6.000 pesos y cuando llegaron y vieron que estaban los precios más caros, empiezan a comprar un poco menos. ¿Pero se dieron cuenta de que cambió el poder adquisitivo? No, en ese momento me doy cuenta que cambiaron los precios, compro un poco menos. Llego a la línea de caja, pago lo mismo que siempre, pero me llevo menos. Ahora, cuando voy una segunda vez al súper, antes me fijé, no sé, el combanking, a ver cuánto tengo en la caja de ahorro, y ya no tengo lo mismo que antes. Entonces voy a tender a disminuir otra vez el consumo. Entonces, en lugar de llevarme, no sé, los 8 packs que me compraban la segunda vez que iba al supermercado, me voy a comprar mucho menos. ¿El precio cambió respecto a la vez anterior que fui al supermercado? No. ¿Y por qué disminuyó el consumo? Porque mi ingreso. Porque me di cuenta que mi ingreso era menor. ¿Está? Perfecto, que me pasa por los precios cuando tengo que ir a comprar. Bueno, eso es lo que pasa normalmente. Cuando van la primera vez y se dan cuenta que el precio bajó, compran menos. Y cuando van por segunda vez, ¿sí? El precio es el mismo, con suerte, el precio es el mismo, pero vuelven a disminuir el consumo porque no llega, a menos que racionalicen los dos efectos en ese caso como que se estarían dando en conjunto. Pero bueno, esto es lo que pasa normalmente. Si bien es bastante abstracto, ¿sí? Fíjense que esto es bastante abstracto, creo que ninguno va a andar calculando cuál es el óptimo mientras va con el changuito en el supermercado. Representa un poco lo que suele pasar, ¿sí? Ante el aumento de los precios. Entonces, nos quedamos con esta característica, que ante el aumento de los precios se van a generar 2 efectos, sustitución y renta, ambos negativos para el caso de los bienes normales. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a embarrarla más. Tengo 3 puntos ahí. A ver qué tanto estuvieron viendo. ¿Y puntos o 2 puntos? No, la otra, la de... ¿Precio-consumo? Precio-consumo. Ah, ese es ingreso. ¿Cuál te entiendo más? Precio-consumo. Estos dos puntos, a ver cómo queda un poco más claro. Estos 2 puntos indican distintos consumos. Consumos óptimos. Sí. ¿Qué cambia entre este punto y ese punto? Miren la recta presupuestaria. El ingreso. Si cambia el consumo generado por un cambio en el ingreso, es ingreso
consumo. Entonces esta curva de acá es ingreso. Pero ¿por qué ingreso? Si no cambia el ingreso. Sí. Sí, porque estás en la fantasma. En la otra. El ingreso está Yo cambiando. pensé que era la... Claro, No, está usando B. pero esta sería me gustó esa de la recta fantasma. La recta Claro, es fantasma, mentira, no te está subiendo el ingreso. la recta No ficticia, mentira. y este punto son las dos paralelas. Sí. Entonces yo estoy juntando dos óptimos. Ahí tengo mi ingreso-consumo. Fíjense que ese ingreso-consumo coincide con un efecto. El efecto renta. Y la otra... Voy a hacerlo con azul. Si junto estos dos puntitos que tengo acá, Lo quiere juntar todo. Ese sí sería precio de consumo. es así el precio-consumo. Siempre fíjense, junto este punto con este. Esta recta, este punto está sobre esta recta, y el otro punto está sobre esta recta. Está cambiando la pendiente. Entonces, esta curva se llama precio-consumo. Ni le voy a preguntar qué pasa con la pendiente positiva, pues ya. Pero bueno, sí recuerden que si tiene distintas pendientes significa que sucede algo con ese bien. Si el ingreso consumo de la pendiente era positiva, no era que la elasticidad de ingreso era mayor a cero. No, menor a Sí. cero. Sí, mayor a cero. Era mayor a cero cuando ingreso-consumo tenía pendiente positiva. Sí, Y era porque era un bien de qué tipo. normal. ¿Sí? Fíjense que está todo. La precio de consumo es positiva, parece disminuir son. En ese caso, tiene pendiente positiva. Ah, dejando. No, estaba ordenando acá. Los que están en la casa, mándenle un print de pantalla. ¿Ah? Bien. Hay videos míos de esto cuando estábamos en la presencialidad, filmándome mientras hacía grafiquito. Pero creo que si lo busco lo encuentro. Si lo busco lo encuentro. Claro, como les había dicho, no copien nada, empezaron. O sea que se usaba antes de la pandemia todavía. Bueno. Me habían preguntado de la pendiente de precio-consumo. Cuando tenía pendiente positiva, ¿qué pasaba? Son complementarios. Son complementarios, ¿sí? Fíjense, en determinado grado, ¿no? Aumenta el precio del bien X y el consumo de ambos bienes disminuyó, ¿sí? Entonces se puede asumir que los dos bienes se consumen en conjunto. Eso era la elasticidad de ingreso. Cruzada. La elasticidad de precio cruzada era negativa. Menor a cero. Sí, es menor a cero. Bien, vamos a ver. Está todo vinculado, esto está todo relacionado. El tema es que esta era la famosa bola de nieve que yo les decía. Fíjense que acá está metido todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces, si no se va llevando de a poco, esto es un chino explicado en japonés. Medio complicadito. Estamos con esto, ¿no? ¿Se puede borrar? Sí. No sé qué. Dice, nos vemos el año que viene. Ahora te dejando. Traten que no. Traten que no. Solamente tuve un caso. Alicia se llamaba. Había empezado a dar clases con Piñeiro en agosto del 2010. Y la aprobó en el segundo cuatrimestre, fue el primero del 2015. Y todos los cuatrimestres tenían. Sí. Del 2010 hasta el 2010. Lo que pasa es que se combinaba con problemas personales, entonces había un cuatrimestre que venía al primer parcial, lo aprobaba, al segundo no venía. Después al cuatrimestre siguiente capaz que venían los dos parciales, aprobaba uno sí, el otro no, y al recuperatorio no venía. Entonces siempre iba alternando. Y a lo último aprobaba todo a lo que venía, entonces era como que tenía aprobado el primero, no venía. Después aprobaba el segundo, al primero no venía.
Y a lo último Piñero ya me decía, si llega a venir Alicia, la aprobamos. Pero no caía. Yo quería darle el número de teléfono para decirle, te llamo, vení como sea que aprobás. Te hacemos el parcial, o sea. Claro, pero a ver, era obvio que la tipa sabía, porque aprobaba el primero y otro cuatrimestre aprobaba el segundo y después no venía. Claro, encima aprobaba los dos. Claro, 10, clavó 10 cuatrimestres. Clavó 10 cuatrimestres. Después la extrañaba, ¿no? Porque era parte de. Era parte del grupo. Era parte del grupo. Bueno. Planteemos lo mismo, ¿sí? Bien normal. Otra vez con el Bueno, pasa con, no sé si alguno cursó matemática financiera. Todavía Yo no tengo llegué. algunos que le agarra karma con financiera y no la pueden aprobar. Nunca sientan eso, que la materia se volvió un karma porque, Sí, no creo. bueno, bien normal. Ahora supongamos que los precios bajan y sigamos con Higgs. La idea de esto es un bien que ustedes ya de cierta forma conocen, entonces vamos a tratar de graficar lo mismo, pero para la situación en donde los precios bajan. Y vamos a ver si en paralelo podemos hacer la situación de Slasky. Igual traten de hacerlo en otra hojita. No, si le meto el mismo gráfico Al lado, chao. Te va a quedar un manchón de tinta en lugar de. encima todo azul. O sea. Yo me acuerdo que esta materia tenía siempre la reglita más. Claro. Bueno, vamos a trabajar con los precios que disminuyen. Entonces me conviene arrancar quizá con una recta presupuestaria más bien cerrada, ¿sí? Porque después va a rotar. Si arranco con una recta presupuestaria que es así, y cuando quiero hacer que los precios disminuyan, se me va a ir al demonio la recta. Bien. Entonces, arrancamos con la primera recta presupuestaria. No voy a poner nada de las intersecciones, pero bueno, ya saben que es precio de X, ingreso sobre precio de X, ingreso sobre precio de Z. Por algún lado pasa una curva de diferencia, recuerden de hacerla lo más plana posible. Y acá tenemos nuestro X1. ¿Qué pasaba con el precio del bien? Disminuye. Entonces la recta rota hacia afuera. Bueno, otra vez va a pasar por algún lado una curva de diferencia. Va a ser tangente con la recta presupuestaria y va a generar un nuevo óptimo que vamos a llamar X2. Disminuye el precio. Entonces, ¿qué pasa con el consumo? Aumenta, pasó de X1 a X2. Todo este efecto, ¿cómo se llama? Efecto total. Por lo menos ese. ¿Cómo ves? Bien. Esta es la situación inicial para todos. ¿Sí? Siempre fíjense que vamos a hacer esto mismo. Bien, entonces, vamos a plantear lo que dice Higgs para poder aislar los efectos. Hay que trasladar una de esas rectas presupuestarias hacia la otra. Hacia una curva de indiferencia. ¿Qué tiene que pasar con esa curva de indiferencia? Tiene que ser tangente y generar un óptimo. ¿Cuál traslado?
La segunda. La segunda, en este caso sería esta. La traslado hacia la primera curva de indiferencia hasta un momento que se haga tangente. Bueno, podemos hacer eso. Hagamos la recta fantasma, como por acá. Fíjense que si van bajando, en algún momento se hacen. Ah, claro, pero tiene que ser. Claro. Ponen la regla así y empiezan a bajar, y hasta que se hacen tangentes. Profe, ¿pero por qué queda tangente abajo y no arriba? No, ¿Tengo que poner la curva de indiferencia la parte de arriba? ¿O es lo mismo? no, esta es otra recta presupuestaria. Te tenés que olvidar momentáneamente de esta. Pensar nada más en la curva de indiferencia. Entonces, fíjate que se hace tangente. Pero no cambia nada si tomo tangente, digamos, abajo o en la parte de arriba de la curva de indiferencia. Es que arriba no te va a dar, porque fíjate que vas a tener que, para que te dé el punto por acá arriba, y tiene que ser una curva, una recta presupuestaria que esté muy empinada. Si baja el precio, te vas a ubicar en esta parte. Si aumenta el precio, te vas a ubicar en esta partecita de acá arriba. Ah, ok. ¿Sí? Fíjate que la curva es así. Suponete que este es el óptimo. Esta era mi primera recta presupuestaria. Para estar de este punto acá, fíjate que la recta presupuestaria tiene que tomar pendientes cada vez más empinadas. O sea que la recta tendría que rotar hacia adentro. Eso se da cuando el precio aumenta o disminuye. Aumenta. Si me ubico en este punto, entonces para la izquierda es porque el precio aumenta. Fíjense cómo se va empinando la curva de indiferencia. Si el precio disminuye, la recta va rotando hacia afuera. Si va rotando hacia afuera, entonces me puedo ubicar de este punto hacia la derecha. Siempre va a pasar lo mismo. O sea, la recta tiene que atravesar la curva. La nueva recta, sí, la nueva recta tiene que hacerse tangente. Por ejemplo, ahí. ¿Sí? La toca en un punto, pero no la cruza. Lo que no tiene que pasar es esto. Esto no. Claro. No cuando hablamos de que disminuye el precio. Sí, exacto. En realidad esto nunca tiene que pasar. Para que sea un óptimo, este punto no es un óptimo. Claro, sí, ¿Sí? Claro, siempre tiene que ser tangente, independientemente si aumenta o baja el precio. Claro, siempre tiene que hacerse tangente. Fíjense que ahí la toca en un punto, acá la toca en un punto, pero no la cruza. ¿Sí? La curva de diferencia sigue de largo, por decirlo de alguna forma. Ahí está. Bueno, entonces, fíjense que un poco se vuelve mecánico esto. Agarran la segunda recta presupuestaria, la trasladan para la primera curva de diferencia y olvidan ese punto. Debe estar el efecto de sustitución. Entonces, exacto. Yo parto de este punto que vamos a llamar A. Este es mi punto inicial. A. ¿Qué es lo primero que siento? La elevación. Que baja el precio. Entonces, siempre fíjense las rectas presupuestarias. Esta recta, la fantasma, ¿sí? Con la primera recta presupuestaria, tienen a dos pendientes distintas. O sea que, ¿qué está cambiando? El precio. El precio. El precio. Las dos rectas tocan la misma curva de indiferencia. Entonces, según Higgs, ¿qué pasa con el poder adquisitivo del consumidor? Se mantiene constante. Se mantiene. Entonces, el consumidor arranca con esta cantidad de X y aumenta el consumo a este X3, lo habíamos llamado antes. ¿Y este efecto cómo se llama? Sustitución. Efecto sustitución. ¿Sí? Pasa de A hacia B. Pero después siente que los precios ya no cambian porque ya son los mismos. Pero ¿qué pasa con su poder adquisitivo? Aumenta. Aumenta. Ya notó que los precios disminuyeron. Entonces por eso consume más.
pero en una segunda instancia empieza a sentir que tiene más poder adquisitivo, porque no le cambiaron el ingreso a ese consumidor. Empieza a sentir que tiene más poder adquisitivo, entonces consume más. En este caso, entonces, todo esto es el efecto renta. Fíjense que acá pasó la situación contraria que antes. Yo necesitaba anular este mayor poder adquisitivo que tiene el consumidor por la disminución de precio. Entonces, ¿qué hice con el ingreso del tipo este? Lo bajé. Le bajé el ingreso, le quité guita, entonces, ahora lo único que se da cuenta es que cambié los precios. Todavía no siente que tiene más poder adquisitivo. Después, se le devuelve, entre comillas, ese ingreso, entonces ahí va a comprar más. Los precios son iguales que antes, va a comprar un poco más que antes. ¿Está? Entonces ahí tenemos nuestro efecto de sustitución de A a B y nuestro efecto renta de B a C. ¿Queda claro esto, no? Sí, sí. Fíjense que todos los efectos tienen el mismo sentido. Disminuye el precio, entonces el efecto de sustitución es positivo, siempre contrario. Aumenta el poder adquisitivo. Si aumenta el poder adquisitivo, aumenta el consumo. ¿Ese qué tipo de bien es? Normal. ¿Sí? Y para completar el grafiquito, siempre Hasta acá no entra, cuando conectar los puntos. ya ahí queda cualquier cosa. Sí, los caminos. Si juntamos B con C, ¿cómo son las dos rectas que unen esos puntos? Paralelas. Entonces esta es ingreso-consumo. Ya sabe que los puntos y sabe que Ya, me quedé el punto C más abajo. y entre el A y el C, ojo, no se memoricen entre el A y el C, el B y el C, porque yo por casualidad les llego a cambiar la letrita de acá. Y No, digo que. No, en realidad hay que ver que las rectas sí son las paralelas o El sea, otro me quedó más abajo. ahí está, no, porque depende de cómo pusieron las curvas. Si junto el A con el C, ¿qué curva es esa? Precio-consumo. Voy a cambiar las. Sacale foto antes que te den la orden del fondo. Sí. es cargosa. Ahí tenés esa, si no, pero esa es horrible porque te da. Y acá tenés que ir a un kinesiólogo porque te vas a ver. Profe, ¿cómo distingo entonces la de ingreso-consumo y la de precio-consumo? Repite esa parte, por favor. Siempre fíjate que en cada recta tenés un óptimo. Tenés este punto C está sobre esta recta, el punto A está sobre esta recta que está acá, y el punto D sobre esta recta que está acá. En este caso, fíjate que la curva verde junta el punto B con el C. Y las rectas en ambos casos son paralelas. Entonces lo único que está cambiando, si las rectas son paralelas, no cambia pendiente, es el ingreso. Entonces si yo uno con este ingreso-consumo. Y en el caso del punto A y el C, fíjate que son dos óptimos en donde lo que cambia es la pendiente de la recta presupuestaria. Entonces en este caso, la curva que los une es la precio-consumo. Claro, lo que yo razono más fácil es que cuando cambia la pendiente es porque cambia el precio, y si cambia el precio es esa, es precio-consumo. Exactamente. Si cambia el precio, es precio-consumo. Si cambia la pendiente, es precio-consumo. Entre A y C. Si la pendiente Claro, no siempre que cambia, cambie la pendiente es precio-consumo. y ante la duda, fíjense que B y C es ingreso-consumo. Y justo coincide con el efecto renta. O sea que, si dudan de cuál es, fíjense, esos dos puntos, ¿qué efecto delimita? Si delimita el efecto renta, entonces es ingreso-consumo. ¿Sí? Sí, ahí cerramos el zoom y volvemos a abrir otro.
El viernes yo había hablado con Laia como para que haga el ejercicio integrador con todo esto. Y en teoría iba a tomar un ejercicio de lo que era mi guía de ejercicios anterior. Y yo siempre planteaba los efectos según el ASCII en la práctica. Por una sencilla razón. Cuando ustedes reemplazan en las ecuaciones, siempre le quedan ecuaciones lineales. Ahora, si trabajan con Higgs, en la práctica empieza a aparecer la cuadrática. A ver, es una huevada resolver una ecuación cuadrática porque aplican x igual a menos b más menos, etcétera. Pero es perder tiempo. O sea que ahí la destreza de resolver una ecuación cuadrática y demostrársela de matemáticas de la secundaria. Acá no interesa tanto eso, sino que analizar los efectos. ¿Cómo son los efectos? Profe, Sí. ¿le podría pedir a la profe si se puede que cuando haga alguna ejercicio si usa, no sé, una hoja con oro, o algo? Dale. Porque si no, Una me pizarra. todo bien ahí. Claro, muestra los PowerPoint, ya lo resueltos van y va hablando y ponerlo en números, escuchando la que anda el power Listo. es complicado. O si no, que en lugar de irlo escribiendo, que si puede ir apareciendo, aunque sea de a poco. Claro, ¿no? intermedio. Claro, qué sé yo, que desaparezca primero la ecuación inicial y después el paso a El paso, que no desarrollo, aparezca todo. todo de golpe. ¿Listo? Listo. Bien. ¿Dudas con esto? ¿Hasta acá? Y todavía queda casi nada. Bueno. ¿Cómo casi nada? No, si son 9 menos 10. Nos quedan 25 minutos como mucho. No, de eso para 9:30. Bueno. Vamos a plantear lo mismo. Vamos a tomar esa misma situación, pero ahora vamos a conocer al otro amigo. Sí, eso ya. Ah. Sí, va a pasar exactamente lo mismo, nada más que hay algo que va a cambiar. Y van a ver que la diferencia es mínima. O sea que si ustedes resolvieran un ejercicio en la práctica de Higgs Lasky, les va a dar un número, pero muy cercanos. Es según si mucho el precio, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Disminuye el precio, pero vamos a ir con este. Señal. Sí, podríamos. No dan idea. No des idea, Daniela. Ya te Daniela. Miren que se escucha todo, ¿eh? Porque o sea, no solo lo escuchan a mí. Ya les dije que se escucha que son re horas. Bueno, entonces partimos de la misma situación, así que dibujemos algo muy parecido a eso. Tenemos una recta presupuestaria. No sé si van a aprender microeconomía, pero sí van a aprender a dibujar. No sé, estoy en duda. Tiene un mensaje. Momento de esperar, tú no tienes cosas. ¿Estás dando la cédula? No, ¿qué tal el celular? Claro. No, social. Estoy para algo eso. Que te haga valer. Ay, para eso es una No, la social me acompaña de... Te cuidas en la clase. Bueno, entonces tenemos la primera recta presupuestaria, suponemos que el precio disminuye, así que la recta rota hacia afuera. Acá estaría gritando, no quiero más gráfico, no quiero. Bueno, tenemos la segunda recta y la segunda curva. También existe la fantasma para él. También va a existir la fantasma.
Pero tiene una característica muy particular, así que se van a dar cuenta rápido la diferencia entre uno y otro. Y entre los dos, me quedo más con lo que dice el señor Slasky. ¿Te vas a ir mejor? Ay, ya, yo no caso una curva de diferencia. No caso la curva de diferencia. Todo depende de cómo las ubiques. Dependiendo de cómo las ubicas, es como el resultado que vas a tener. Así que más o menos traten de invocarle a la. Bueno, entre X1 y X2, ¿qué seguimos teniendo? El total. El efecto total. El efecto total. O sea que hasta ahí no va a haber cambios. El TASCII plantea lo mismo. No, pero yo digo que están tres. Tenemos un efecto total. ¿Sí? Y ese lo vamos a abrir en el efecto sustitución y el efecto renta, pero en base a otro supuesto que plantea este muchacho. Recordemos, Higgs hablaba de mantener el poder adquisitivo siempre que se mantenía el consumidor, ¿dónde? En la misma curva de diferencia. Y Slasky plantea otra cosa, que para mí tiene más lógica. Ustedes me dirán. En este caso sería que el consumidor mantiene igual poder adquisitivo si adquiere la canasta original considerando los nuevos precios. Una laguna mental, considerando con eso. ¿Cómo en serio? Bueno. Puedo echarle la culpa el continente pasado tuve COVID, digo que COVID dicen que no se te espera. Cualquier error o omisión. ¿Sirve para el parcial? No. Tienen que traer certificado. Tienen que traer certificado para certificar. Bueno. Entonces, ¿qué plantea Slasky? El consumidor mantiene el mismo poder adquisitivo, siempre y cuando pueda comprar la misma canasta de bienes original, teniendo en cuenta los nuevos precios. O sea, si logra comprar esta misma canasta con los nuevos precios, es que mantiene su poder adquisitivo. Si yo logro comprar lo mismo que antes, estoy manteniendo mi poder adquisitivo. ¿Qué necesito para comprar lo mismo que antes y cambiar los precios? O mayor o menor ingreso. En este caso, como disminuye el precio, si yo necesito comprar esa misma canasta con los nuevos precios, ¿necesito todo el ingreso que tenía antes? No, menos. No, necesito menos. Entonces, tengo que seguir comprando esa canasta de bienes, pero considerando los nuevos precios. Entonces, este punto va a formar parte ¿de quién? ¿De la segunda? De la nueva recta presupuestaria. Va a formar parte de la nueva recta presupuestaria. Esta es la canasta original. La canasta original. Entonces, tengo que dibujar una recta con esta misma pendiente, pero ¿por dónde tiene que pasar? Por la canasta 1. Por esta canasta. Entonces, acá no tenemos que andar bien, no se hace tangente. Directamente tiene que pasar por ese punto. Entonces ahí... Yo ya la había dibujado. ¿Se cuenta que son paralelas? Sí, tiene que ser paralela. Pero tiene que pasar por el punto de la primera. Tiene que pasar por este punto. Ya no buscas un segundo punto, sino que es la misma canasta que comprobas. Claro. Entonces vamos de vuelta. Slasky que plantea
que el consumidor va a mantener su poder adquisitivo si sigue comprando lo mismo que antes, que para mí tiene toda la lógica. Pero acá no buscamos un punto que sea tangente. Acá no buscas un punto que sea tangente. Si compra lo mismo que antes, puede comprar eso que está ahí, con los nuevos precios. Para eso tenemos que bajarle el ingreso, porque si el precio disminuyó, su poder adquisitivo aumentó. Entonces, para que siga comprando lo mismo que antes, no necesita tener el ingreso que tenía, se lo bajamos. Entonces, le restamos el ingreso, vamos trasladando hacia abajo hasta que se cruce con ese punto. O sea, que ahí no estaría buscando, ¿no? Pero sería lo mismo que la otra igual. O sea, no entiendo la diferencia. Hasta por ahí nomás. ¿Este punto es un óptimo? No. Ojo, ¿eh? Sí. Ah, sí, 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 sí. porque se hace tangente. Ah, claro. ¿Y este? Sí. No. ¿Seguro? No. No, que no es tangente ese. ¿Lo atraviesa? Ah. Lo aumento. Veíamos la recta, Sí. la curva, Yo la hice. y fíjense que Está mal. esa recta hace esto. No es un óptimo. No es un óptimo. Ah, No. ¿Por qué no es tangente? ¿Sí? Esto en realidad tendría que estar tocando. esa es la diferencia con. No se hace tangente. Entonces, ¿ese punto es un óptimo? No. Y para que sea óptimo, ¿qué tendría que aparecer? Una nueva curva. Ahí está. Entonces tiene que aparecer una nueva curva, porque esa curva de diferencia 1 no me sirve, no se hace tangente. Como hay infinitas curvas de diferencia, entonces alguna que esté ahí en el medio se va a hacer tangente con ese punto. Fíjense que de este lado no la puedo poner porque ¿qué pasaría con las curvas de diferencia? Se chocarían y no se puede. De este lado tampoco, porque chocaría con esta. ¿Y en dónde la puedo meter? Solamente en este tramito. Entre medio de. Entonces, acá tenemos una tercera curva de diferencia y ahí es la primera diferencia grosa que tiene el Larky con Higgs. Profe, desde acá no se llega a ver. ¿Entre medio de qué está esa nueva curva? Sería así, mirá. Teníamos la primera curva de diferencia, la recta presupuestaria nueva, fíjate que tiene una pendiente más inclinada. Y la nueva curva de diferencia no la podemos graficar ni de este lado ni acá porque se va a cruzar con esta. Entonces lo único que nos queda es graficarla en ese pedacito que queda por afuera. Entonces la podríamos graficar de esta forma. Acá hice lo mismo. Fíjate que en el pedacito que queda acá, por afuera, ahí graficamos la tercera curva de indiferencia. ¿Sí? Voy a ver si les puedo encontrar algún... A usted le gusta mucho el video de YouTube. Creo que hay uno que explica esto, que había visto en algún momento que estaba bastante clarito. Si no, subo mi video del continente pasado cuando lo explicaba con Paint. Cuando hacían los ejercicios prácticos. No, hacía esto, pero en Paint. Lo bueno Un de ahí espectáculo. Eso era un espectáculo, profe. sí, pero ustedes Esos videos eran para guardarlo. quedaba con artritis. Igual que este video de la práctica suya también, pero se toma en el clase. Bueno. Nosotros ahora estamos fuertes. Entonces, tenemos estos tres puntos. Entonces, gran diferencia entre Larky y Higgs. ¿Cuántas curvas hay acá de diferencia y cuántas hay allá? Acá hay 3. Acá hay 3, allá hay 2. ¿Por qué aparece una tercera curva de indiferencia? Porque la primera que me sigue. Porque esto no es un óptimo. Entonces tiene que aparecer necesariamente una tercera curva de indiferencia para hacerse tangente con la recta ficticia. ¿Sí? La van a llamar fantasma. Le voy a poner fantasma en el Vamos a poner parcial. fantasma en el parcial. Seguramente. Bueno, entre la recta ficticia y la primera curva de indiferencia no se produce una tangencia. Entonces necesariamente tiene que aparecer una tercera
curva de indiferencia. Y recuerden lo que decía Lasky. Yo mantengo mi poder adquisitivo si logro comprar con los precios nuevos la misma canasta de bienes que antes. Por eso es que esa recta pasa justo por ese punto. Y por eso hay tan poca diferencia también. Por eso hay tan poca diferencia. Fíjate que quedan muy juntas. Y fíjate que más o menos queda a la misma altura, traté de graficarlo más o menos a la misma altura la curva de diferencia. Fíjate que quedan en la misma proporción. Quedan muy cerquita. Entonces, bajamos este punto acá. Y ahí planteamos lo siguiente. Es un lío. Sí, sí. Voy a cambiar las letras porque si no. Cualquier letra. ¿Es tangente porque atraviesa la curva? La que digo, no es tangente. Claro, no es tangente, porque pasa esto. Ah, sí, porque la atraviesa. La atraviesa. Le puse cualquier letra para que no se habitúen que entre A y B. ¿Sí? Entonces, ¿en qué punto empiezo? ¿Cuál es mi primera canasta? La L. La L. Esa es mi primera canasta. ¿Qué es lo siguiente que yo siento? Lo primero que siento. Que disminuye el precio. ¿Y me voy a qué punto? A la F. ¿A la F? Al M. A la M. A la M. ¿Por qué? Porque yo siento que mi poder adquisitivo sigue siendo el mismo. Fíjense que los dos puntos, L y M, están sobre la misma recta. Si están sobre la misma recta, ¿qué pasa con el ingreso del consumidor? Es el mismo. Por eso para mí esto tiene un poco más de sentido. El ingreso es el mismo. Entonces yo no me doy cuenta que cambió el ingreso, mi ingreso. Pero ¿qué pasa? Esta L no tiene un óptimo sobre esta línea punteada, es sobre esta que está acá. Y la M tiene otra pendiente distinta. Entonces, ¿qué es lo que cambia entre L y M? El precio. Lo único que está cambiando es el precio. Entonces, entre L y M, o sea, X1 y X3, ¿qué efecto tenemos? Sustitución. Todo este efecto que tenemos acá es el efecto sustitución. Va de vuelta. Entre L y M, L y M están sobre la misma recta presupuestaria, una recta ficticia. Entonces el consumidor tiene el mismo ingreso real, entre comillas. Ahora, si se fijan bien, los óptimos, la L está posicionada sobre esta recta presupuestaria y la M sobre esta recta presupuestaria. Lo único que está cambiando es el precio del bien X. Pero el ingreso del consumidor, según lo que dice Lasky, es el mismo. Porque puede seguir comprando la misma canasta de bienes con ese ingreso que le asignamos nuevo. Entonces, lo único que cambia entre L y M es el precio de los bienes. Una vez que nos dimos cuenta que cambió el precio, siento que cambia mi poder adquisitivo. Entonces, ahí paso de M a F. Y fíjense cómo son las rectas presupuestarias entre M y F. Paralelas. Entonces, entre M y F tengo el efecto renta, o el efecto ingreso. ¿Sí? Entre M y F dijo, ¿verdad? Entre M y F. Fíjense que quedaron muy parecidos allá. ¿Sí? Si lo hiciéramos posicionando las mismas curvas y demás, y lo vemos medio que la luz, los efectos le van a quedar muy parecidos. De hecho, en la práctica, no sé, si este le da, no sé, invento el número, 3,5, y este le da 3,4, 3,2, le da ahí muy cerquita de uno con el otro, no hay mucha diferencia. Bueno, y para completarlo, si junto L con F, L.
L con F. Ingreso con ingreso. ¿Seguros? No sé, precio consumo. Fíjense que cambia la pendiente, entonces esto sería el precio de consumo. Y si punto M con F, ahí sí. Eso. Algo que me olvidaba, la precio-consumo, que son estos dos, ¿con qué está relacionado? Con el efecto total. Con el efecto total. ¿Sí? ¿Cuál? El precio consumo. Precio-consumo, que son estos dos puntos, Sí. es el efecto total. E ingreso-consumo, es el efecto renta. ¿Ah? 12, 9 y 4. Bueno, creo que podemos dejar hasta ahí. Sí. ¿Sí? La clase que viene lo que podríamos hacer es ver los otros dos tipos de bienes que nos quedan. Lo que yo les propongo a ustedes, fíjense que hicimos Hicks para precios que suben y que bajan. Y el LASPI solo para precios que bajan. ¿Sí? Traten de hacer el LASPI para precios que suben. ¿Sí? Traten de hacerlo. Fíjense que como mucho le va a tomar 15 minutos, más que eso no. Si le toma más tiempo porque ya está. Ya. Tírenlo. Game over. Tírenlo. Probablemente sea igual. Sí, le va a quedar muy parecido. Pero traten de hacerlo ustedes. Y No para nos pida graficar, por favor. y sí vas a tener que graficar. ¿Qué cosa? Y si hay que graficar donde cambiar. Ay, profe, pero es que yo por ahí no voy a entender cuál es la definición entre la tarea. Hay Hay un muchos particular- colegas. un particular de dibujo. Tiene muchos colores también. No. Bueno, sí, eso sí. Eso porque no Yo uso los colores más que nada para distinguirlo. Claro. Bueno, se lo Ustedes pongo pueden para hacerlo. que distinga, pero de que ella entender que esté en la línea Es bien más, y eso. Yo sugiero algo. Yo lo hacía por lo menos así en la carpeta incluso. Esto trataba de hacerlo en lápiz. ¿Sí? Tráiganse un lápiz y traten de hacerlo con lápiz. Incluso en la clase, para tomar nota de estas cosas, conviene lápiz, porque pueden borrar. Si no, entre que le ponen líquido, no se le seca. Muy rápido. Las curvas de sobre lápiz. Sí, siempre Si no conviene. es una recta o una línea, pero La que se pasaba, ¿verdad? Que la pensó y nivel 5 para eso. Sí. Traten de, por eso, de traerse el lápiz, cosa de poder borrar. Entonces, la idea es que puedan hacer el lápiz, pero para la situación contraria a esto, que los precios aumentan. Fíjense que les va a tener que quedar una situación muy parecida a el gráfico anterior. ¿Sí? Sí, el tema es de graficar, o sea, trasladar la fantasma y hacer la nueva curva. Exactamente. Ahí está. el mismo capítulo de la clase anterior. Exacto, el capítulo 4. 4. Lo que no había que leer era el que leer. Claro, para la clase que viene traten de pegar una leída del capítulo 4, ahí sí, completo. Cuando lo lean completo les va a aparecer los otros tipos de bienes, inferior y que estaría bueno que lo puedan leer antes de la clase próxima, cosa de poder ir más rápido con los gráficos. Esta primera, fíjense que es hasta adquirir la mecánica. Una vez que adquirimos la mecánica, este salió más rápido. Este fue la primera vez que vieron el DASKI y fíjense que fue un poco más rápido del primer gráfico que hicimos, que fue repetirlo una y otra vez. Un poco más de sentido común. Para mí tiene más sentido común que lo que plantea Hicks. Pero bueno. Siempre recuerden la diferencia entre uno y otro. Esto sucede porque Hicks planteaba que mantiene el poder adquisitivo siempre que esté dentro de la misma curva de diferencia. Entonces acá sustituye una canasta por otra dentro de la misma curva de diferencia. Esta también la sustituye, pero dentro de la misma recta presupuestaria. ¿Sí? Acá no coinciden. Los dos puntos no están en la misma recta presupuestaria. Esto sí. ¿Está? ¿Estamos? Por eso sí o sí tiene que aparecer esa tercera curva de indiferencia, porque no es un óptimo. Corriendo paralelamente lo que sería la otra. Siempre es paralelo a la segunda recta presupuestaria. La segunda va a ser o la de adentro o la de afuera, dependiendo si el precio aumentó o disminuyó. ¿Sí? Eso es lo que tienen que siempre
recordar, porque a veces dicen, bueno, la primera y la segunda, siempre tratado de estas. No. Si esta era el precio original y el precio aumentó, entonces esta es la segunda. Si esta era la original y el precio disminuyó, esta es la segunda. ¿Sí? Dependiendo de la situación, es cuál voy a trasladar. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Entonces tiene una pregunta ahí, no se hace cuánto. Por ahí está. El punto estaría un poco más abajo. Sí, el de la tercera curva. El de la tercera curva. Yo no sé si Agustina te referías a eso. A este punto que está un poco más abajo. Bueno. Bueno, ahí está. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, ya estamos. ¿Está? Sí. Bueno, nos vemos la próxima clase.